Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta convocatoria. Un saludo a los que habéis cogido aquí buen sitio en primera fila, pero también un saludo a los que han cogido mejor sitio en las terrazas y a los que están al pie del cañón trabajando, a punto de abrir sus negocios y que trabajan en muchas ocasiones para que luego sean fritos a impuestos que se gastan en cosas absolutamente injustas. Nuestro reconocimiento a los trabajadores que hoy probablemente nos acompañarían, pero tienen que estar en sus puestos. Yo quiero hacer una reflexión en relación a la movilización que hoy mostráis aquí, porque yo creo que no hay ningún partido que se atreve a convocar un acto político en Chinchón y que venga quien quiera y que se presente aquí sin autobuses, porque yo creo que habéis venido todos por vuestros propios medios. Creo que nadie os ha traído con un autobús y con un bocadillo. Y es muy significativo que esto pase aquí porque no lo logra nadie. Curiosamente, según las televisiones parece que pasa otra cosa. El contraste es brutal, es injusto y es la muestra de una gigantesca corrupción mediática. Durante toda esta campaña, los que tenéis el mal gusto de ver las televisiones, supongo que habréis comprobado que en cuanto empieza la crónica política, pues me parece el PP, no, el PSOE primero, el PP, Podemos, Ciudadanos. Y Vox ni aparece en muchas ocasiones. Supongo que lo veréis con sorpresa. Bueno, nosotros ya no lo vemos ni con sorpresa. Y veréis las encuestas, esas con las que nos intentan desalentar desde hace muchos años, diciendo lo mismo, pronosticando lo mismo sobre nosotros. Es decir, la debacle, la derrota, el desgaste de Vox. ¿Confunden los deseos con la realidad o no los confunden? Son los lacayos de los que les pagan, de los que quieren que a Vox se le silencie y de los que quieren que cuando Vox aparezca, su voz aparezca manipulada, como ha pasado durante esta campaña, con lo que dijo Rocío durante el debate y con las pocas cosas de las que yo he dicho durante este periplo que estamos haciendo por toda España. Y cuando hemos aparecido en las televisiones ha sido para decir que decíamos cosas que no hemos dicho en ningún momento. ¿Esto nos preocupa? Relativamente. Yo tengo que decir que a mí me preocupa más bien poco, porque es una muestra de su impotencia. Cuando tienen que recurrir a la mentira es porque lo que tienen enfrente es muy poderoso. Porque nosotros nos presentamos aquí y no nos pasa como a esos que no pueden ni salir a la calle después de gobernar contra el pueblo. Y además presentamos a gente que merece respaldo, a gente valiente como Yolanda en Chinchón, que lleva aquí al pie del cañón desde el principio defendiendo los principios de Vox y a la que en muchas ocasiones pues no hemos podido apoyar, aunque nos habría gustado, porque por suerte España es muy grande. A Rocío Monasterio, que está haciendo una labor extraordinaria en la oposición a la Comunidad de Madrid ante los ataques mediáticos más brutales a izquierda y derecha. Y hoy además tenemos la compañía, este partido machista, no solo presenta a una mujer al Ayuntamiento de Chinchón, a otra mujer a la Comunidad de Madrid, sino que hoy tenemos la compañía de una senadora de la República de Colombia, a la que damos la bienvenida y las gracias por estar aquí, María Fernanda Cabal, y a la que queremos dar el aplauso que nos negamos a dar a un terrorista y a un aspirante a dictador. Porque cuando vino el señor Petro, que además tomó aquí fuerzas para intentar destruir la separación de poderes en Colombia, y cuando volvió con el apoyo del Gobierno de España, lo primero que hizo fue atacar a la Fiscalía, prácticamente diciendo algo similar a lo de Pedro Sánchez. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso. Y le dijo al fiscal que la Fiscalía dependía de él, y el fiscal le dijo que él no tenía superior jerárquico según la Constitución y que por si acaso sacaba a su familia de Colombia para que no la matasen y que él solo tenía dos opciones, que era mantenerse con dignidad y con la cabeza alta o ser asesinado, y que cualquiera de las dos opciones le parecían perfectamente válidas, pero la que no iba a aceptar era la de rendirse a un aspirante a dictador como Petro. Y por eso, cuando Petro vuelve a Colombia y dice que algunos hemos insultado a Colombia, pues hay personas como María Fernanda Cabal que dicen no, le habrán insultado a usted, no insultado, le hemos calificado. Nosotros queremos a Colombia y queremos a esos hermanos colombianos que además se sienten identificados con nuestra historia común y que ven a España como la madre patria y que no insultan a España como Petro antes de coger el avión y venir aquí a ser condecorado. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Fernanda. El próximo 28 de mayo, y esto supongo que los partidos lo dicen en todas partes,
se inicia un gran cambio. Es verdad, porque votamos en unas elecciones municipales y regionales a muy poco tiempo de las elecciones nacionales. Y nos jugamos mucho, pero nos jugamos fundamentalmente elegir entre un relevo, un simple relevo, o una alternativa completa. Es decir, elegir entre echar a Sánchez y poner a otro, o cambiar absolutamente todo lo que ha hecho Sánchez y derogar todas las políticas socialistas. Y nosotros estamos aquí para esa segunda opción, no para la primera. No hemos venido a coger unos sillones y a mantenernos en el poder. No nos interesa nada. Si quisiésemos eso, estaríamos probablemente en el Partido Popular. Y por eso estamos en Vox, porque nosotros tenemos una aspiración mucho mayor, una ambición mucho más grande para nuestra patria. Y eso es, en síntesis, de forma muy esquemática, lo que va a haber que elegir cuando haya que relevar a este gobierno en el futuro. O el relevo simple para cambiar de sillones, o la alternativa y el cambio radical de políticas. He dicho cambiarlo todo. Y alguno dirá que esto es un poco una exageración de un mitin. Pues no, no es una exageración. Al Partido Socialista, que ya hemos dicho muchas veces, que habría que llamarle Nini, porque no es ni obrero ni español, porque no defiende ni a la patria, ni defiende a los más humildes, ahora ya no se le puede llamar ni así. Es simplemente el socio de Bildu, el socio de ETA, el partido que ha pactado con los que asesinaron a sus propios compañeros y con los que asesinaron a casi 1 millar de nuestros compatriotas. Y es la única manera que tenemos de ver al Partido Socialista, con el que tenemos que mantener una distancia infinita y castigarle a la oposición más duradera posible hasta que haga penitencia, que es lo que merecen. ¿Cambiarlo todo? Por supuesto. ¿Cómo no cambiar todo ante un gobierno que ante una crisis energética de primer orden en la que la gente no puede pagar las facturas ni llegar a final de mes, ¿qué hace? Volar las centrales térmicas. Ante una guerra que nos condena, o más bien ocasionada, entre otras cosas, por la dependencia energética, ¿qué hace? Decir nuclear no, y las centrales nucleares hay que cerrarlas. Ante una sequía como la que estamos padeciendo, volar las presas. Es decir, es un gobierno que toma decisiones directamente contra el pueblo, con el aval del Congreso de los Diputados, que ha contado, en este caso, con la única oposición de Vox, cuando han prohibido explorar nuestros propios recursos naturales y energéticos, con una propuesta del Gobierno a la que solo Vox se ha opuesto. Este es un Gobierno que ante una epidemia, cuando los españoles lo están pasando peor, solo se le ocurre restringir libertades y que recibe después el reproche o la condena del Tribunal Constitucional, a pesar de lo cual, y esto no ocurriría en ningún país de Europa, el Gobierno ha seguido en sus puestos. Nadie ha dimitido. En otros lugares copian un párrafo de una tesis doctoral hace 5 años antes de entrar al Gobierno y, vamos, dimite todo el Gobierno. Aquí les pillan en su propia acción política, en el ejercicio de sus funciones, pisoteando derechos y libertades, declarando un estado de alarma ilegal y no dimite, iba a decir una expresión un poco fuerte, no dimite nadie. No dimite nadie. Por lo tanto, sí queremos cambiarlo todo. Ante las ocupaciones que hace este Gobierno, ante el hecho de que la propiedad privada esté en jaque, pues impulsar las ocupaciones y además amenazar a las empresas que se ofrecen a los españoles para poder devolverles su vivienda. Tiene narices lo que provoca este Gobierno que habla de los servicios públicos, que está en contra de la privatización, hace que los españoles, porque no les puede defender la policía con las leyes actuales, tengan que recurrir a empresas privadas para poder defender su propiedad. Y sale ayer la niña de la curva de Podemos amenazando a esta empresa con la ilegalización. A esta empresa u otras. ¿Por qué? Porque están contra la propiedad privada, porque están deseando que se asalten las casas. Y no hay matices en esto. No hay matices, es una demostración palpable. Es todo lo que dicen. Teníais que haberle visto ayer exaltada, con la vena hinchada y amenazando a los que ayudan a la gente a desocupar casas, en vez de perseguir a los delincuentes y a los ocupas, a los que había que sacar de una patada en el culo en 1 minuto. Y ese es el Gobierno que tenemos. Un Gobierno que quiere una legislación penal al servicio de los delincuentes. Y de esto no son únicamente responsables ellos. Esto es un problema histórico en España. Pero ellos desean este tipo de legislación. Un Gobierno que provoca pues que ante un individuo que intenta secuestrar el otro día en San Sebastián a una niña de 11 años en plena calle, el padre lo ve, que se intenta llevar a su hija, le da un bofetón al secuestrador,
El padre imputado y la Fiscalía pide una multa y una indemnización. ¿Qué haríais vosotros con este padre? ¿Darle una palmada, invitarle a una cerveza, darle una medalla, que le hagan unos artículos en el periódico como Padre Coraje? No, aquí a perseguirle. Un gobierno que tiene a la gente asustada porque no le permite ni defenderse. No solo te pueden asaltar tu casa cuando no estás, sino que te pueden asaltar cuando estás. Pasó en Ciudad Real hace poco y ha pasado en muchos lugares. Hubo un señor que se defendió con tan mala suerte que mató a quien había asaltado su casa. Bueno, peor suerte habría corrido si muere él. Bueno, pues 12 años pide la Fiscalía para un señor que se ha defendido en su propia casa y que lleva en prisión preventiva desde hace 2 años. 12 años. Es decir, un gobierno que está promoviendo la ocupación, que está defendiendo a los delincuentes. Un gobierno que persigue a un padre porque defiende a su hija cuando va a ser secuestrada. Esto no son invenciones, esto son cosas que aparecen en los propios periódicos, esos que tanto manipulan, pero que no pueden ocultar estas noticias. Un gobierno que se declara feminista y que para probarlo da un premio a más de 1000 violadores. A 70 de ellos el premio gordo y los pone en la calle. Entre esos, a varios pederastas. Un gobierno que defiende a los niños también, con algunas leyes, dicen. Sueltan a los pederastas, a las niñas tuteladas que debían estar protegidas por las instituciones. Resulta que las prostituyen, o sea, se las quitan a los padres, son de familias desestructuradas, se las quedan a las instituciones, que deberíamos proteger a esos niños que tienen esos problemas. Acaban siendo prostituidas. Y en los colegios vienen a arreglar lo que las familias parece que han estropeado, ¿no? Porque los niños no son de los padres, ya lo sé. Los niños son personas, no son propiedad de nadie. Pero desde luego no son del Estado, no son del gobierno, y no son de los partiduchos, y no son ni de Irene Montero ni de la otra niña de la curva, y no son de 2 ministras psicópatas que se sientan en el Consejo de Ministros por culpa de Pedro Sánchez y que se dedican también, pero en este caso con el acuerdo de todo el arco parlamentario excepto Vox, a convertir lo que era la corrupción de menores en una asignatura en los colegios. Los que sois padres lo sabéis. De repente entran los lobbies, que el único título que tienen es el título de la subvención de los ayuntamientos y de que tienen, pues, probablemente una orientación sexual diversa. Y entran los lobbies a los colegios para explicar a los niños que no tiene que haber bullying y a explicarles lo que es el sexo. Claro que no hay que acosar a ningún niño, ni por sus características físicas, ni por su orientación sexual, ni por su color, ni porque el niño tenga algún problema o alguna enfermedad. No hay que acosar a ningún niño. Esa es la excusa que utilizan para entrar a los colegios, adoctrinar a los niños sexualmente. Entonces le dicen al profesor, salga usted, para que los niños estén en un ambiente relajado, porque ante el profesor no van a hablar. Y entonces, cuando salen los profesores, y esto es así, empiezan a contarle a los niños cosas que los niños no tienen que saber. Yo os animo, y lo llevo haciendo toda la campaña, a los que tenéis hijos, que les digáis que os graben estas charlas y las escucháis vosotros y valoráis si son adecuadas. Están diciendo, por cierto, manipulando los medios de comunicación, que yo he instado a los niños a grabar. No. A mí no se me ocurre instar a los niños a nada. A los niños les dirán sus padres. Yo no soy como los políticos de izquierdas que quieren educar a los niños de los demás. Yo bastante tengo con los míos. Yo lo que he hecho es animar a los padres a que se interesen por qué es lo que están enseñando a los niños. Y yo que he tenido oportunidad de escuchar esas charlas grabadas porque me las han enseñado algunos padres, os lo voy a decir, es corrupción de menores, es la destrucción de la inocencia de los niños, es la perversión de lo mejor que tiene una sociedad, que es la inocencia de los más pequeños, de los que tenían que estar pensando en jugar, de los que tenían que estar soñando y a los que sexualizan a una edad temprana de una manera inaceptable. Y eso es corrupción de menores y cuando lleguemos la vamos a tipificar y no vamos a permitir que entre ningún depravado a los colegios a enseñar a los niños lo que no tienen que saber. La educación moral de los padres, la instrucción de los profesores, respeto a la autoridad de los profesores y respeto a la autoridad de los padres y los políticos y el Estado a molestar lo menos posible. ¿Cambiarlo todo? Por supuesto que vamos a cambiarlo todo. Vox es un partido que en su artículo 2, algunos dicen, no vamos a pactar con los nacionalistas, luego mienten. Nosotros en nuestro artículo 2 de los estatutos tenemos la prohibición expresa de pactar con partidos separatistas, no digo ya terroristas. Pero ¿cómo no vamos a estar en contra de un gobierno y querer cambiarlo todo, que cuando necesita un pacto político está dispuesto a pactar con un partido que mete asesinos en sus listas? ¿Pero cómo no vamos a intentar cambiarlo todo? Un partido que dice que va a defender las libertades y nos aplica la ley de memoria histórica.
para acabar con la libertad de cátedra, para acabar con la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Bueno, no tenéis libertad vosotros, pero ni siquiera vuestros representantes. El otro día una diputada de Vox fue expulsada de la tribuna del Congreso por decir que Bildu es lo que es decir, que Bildu es ETA, y por recordar que habían metido a 44 asesinos en las listas. Fue expulsada de la tribuna. Ya hemos dicho que la próxima vez no vamos a salir por nuestra propia voluntad. Vamos a pedir a la presidencia del Parlamento, si quiere, que indique a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a los ujieres del Parlamento que nos hagan abandonar la tribuna, porque no vamos a aceptar estos atropellos. Un partido que ante una crisis económica brutal, como la que padecen las familias, especialmente las clases medias cada vez más depauperadas, la única ocurrencia que tiene es subir los impuestos. Un partido, por cierto, que ahora pues está haciendo algo que es absolutamente inmoral, que es comprar a la gente. Con el dinero de todos, con el dinero que tanto os cuesta ganar, con el fruto de vuestro esfuerzo, con esos impuestos abusivos que muchas veces nos molesta tanto pagar. Los autónomos que ingresan 700 euros pagan una cuota de 230 euros para que salga este desaprensivo y diga bono cultural para los jóvenes, para comprarles con las migajas de los impuestos que han robado sus padres. Cuando los jóvenes lo que quieren es lo mismo que los jóvenes a lo largo de toda la historia: una vivienda, una familia, poder tener un trabajo estable. Y como el gobierno no es capaz de garantizarlo, pues nos viene con los regalitos, las cartillas de racionamiento y la compra de votos. Ahora han ido a por los mayores, inventándose el Día del Espectador, como si no existiera. Eso sí, con el dirigismo político típico de los comunistas y de los progres. Los martes. ¿Queréis ir los miércoles? No. Si los martes teníais el mus, la petanca, el paseo con las amigas o lo que fuera, lo cambiáis porque ha dicho Pedro Sánchez que los martes al cine. Dirigismo izquierdista, insoportable. Claro que vamos a cambiarlo todo. Es que no han hecho nada bien. No han hecho nada bien. Y como tenemos esa convicción de que hace falta una alternativa, un relevo, claro, nos gustaría tener la fuerza, la mayoría absoluta necesaria para cambiarlo todo nosotros solos. Porque lo que tenemos al lado, pues en muchos casos es más de lo mismo que el Partido Socialista. En materia de inmigración dicen lo mismo, el PP y el PSOE. En materia internacional, en el Parlamento Europeo, votan siempre juntos. En materia energética dicen las mismas cosas. Todos se tragan la agenda de la imposición verde, de la transición energética, con todas las restricciones que suponen para vosotros, en el campo, en la industria, en las grandes ciudades. Ayer un joven me decía en Madrid que se había equivocado con el GPS, se había metido por un sitio que no podía, se había equivocado. Y le ha llegado una multa de 200 euros, que si paga rápido son 100 euros. Pero ese joven ganaba 400 euros al mes para pagarse sus estudios. ¿Eso qué es? Y eso porque están todos, desde el PP hasta el PSOE, con ese mismo discurso. Bueno, con el PP hay un matiz, porque el PSOE más o menos tiene un discurso, pero el PP tiene 17. Es que cambia en función del territorio. Yo ayer venía de La Rioja, allí el PP de La Rioja se opone al privilegio fiscal vasco, el PP vasco lo defiende. Cuando vas a Murcia, el PP está con el plan hidrológico nacional y los trasvases, pero si vas a Aragón dice que de ahí el agua no se la lleva nadie, que ni plan hidrológico nacional ni nada. La lengua española parece que en Galicia no hay que defenderla, en Baleares tampoco, en Valencia tampoco tenían muchas ganas. Así, en Madrid la defiende la señora Ayuso, que es donde no está perseguida, y crea una oficina del español. Y no solo por territorios. Claro, luego oyes a un dirigente del Partido Popular y a otro y dice, bueno, ¿con qué carta me quedo? Claro, ellos cuentan con que van a la tele que escuchan unos, o a la radio que escuchan unos, dicen una cosa. Van a la de los otros y dicen otra. Dicen, a ver si nadie se da cuenta que estamos diciendo lo contrario. Claro, tienen a un señor que va diciendo que la Agenda 2030 es el Evangelio, cuando para nosotros lo que es el infierno para las clases medias, para la industria, para el campo. Pero claro, sale la señora Ayuso y dice, no, yo estoy en contra de la Agenda 2030. Se calla que tiene una oficina en Madrid, un chiringuito de vigilancia del cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces la señora Ayuso se convierte en una cómplice de los que nos están mintiendo del Partido Popular, porque dicen una cosa en un lado y otra en otro, y van cambiando de criterio. Ahora con Bildu. ¿Qué ha dicho el señor Feijóo? Pues el señor Feijóo ha dicho la señora Ayuso que hay que ilegalizarles. Piensa como nosotros, muy bien. Y el señor Feijóo ha dicho, no,
hay que asumir que no se les puede ilegalizar, porque han dicho en Génova, he leído en un titular, que hay que asumir que ETA se ha disuelto, como si tuviera personalidad jurídica. Claro, se piensan que ETA es una sociedad anónima que se disuelve como formalmente. Claro, por eso luego cuando les dieron un golpe de Estado en el 2017 estaban en el gobierno, como no venían los golpes de Estado en el temario de las oposiciones a la abogacía del Estado, pues no sabían lo que hacer. Y entonces casi nos rompen el país. Hicieron un 155 que era una porquería y hemos vuelto a tener a los mismos delincuentes golpistas en el poder. Claro, y es que es bastante insoportable, ¿no?, tener que enfrentarse a unos señores que dicen una cosa en un lado y otra en otro. Como sobre los pactos, pues tenemos a una gente razonable en el PP de Castilla y León, con la que nos hemos entendido, con diferencias y hay roces, pero se está avanzando y se están haciendo cosas importantes. Por ejemplo, se está empezando a construir, mientras otros las vuelan, se está empezando a construir una presa en Palencia. Y eso es una demostración de que se pueden hacer cosas distintas. Se está intentando replantear la apertura de una central nuclear. Se pueden hacer cosas distintas, pero luego tenemos a otros señores que dicen, no, con Vox no se puede pactar. La señora de Extremadura ha dicho que ella va a ganar con mayoría suficiente y que si no, que hablará con el PSOE, con Podemos y con Vox. Pues igual ya cuando quiera hablar con nosotros no habla, no pasa nada. O en Ceuta, que los señores del PP permiten que a mí se me declare persona non grata en una ciudad en la que yo he ganado las elecciones generales. Y me declaran persona non grata los pro-marroquíes y los progres, y el PP mira para otro lado y dice que se fastidie. Entonces, ¿con qué PP hablamos? Porque hay un montón de PPs. Entonces, que se aclaren de una puñetera vez. Es lo que les estamos pidiendo. Ahora, sí sabemos que hay una idea que están repitiendo mucho. Es la única distinta que tiene el señor Feijóo respecto a Sánchez. Y es que tiene que gobernar la lista más votada. Claro, pero si la lista más votada en algún sitio es la del socio de Bildu, entonces le dejamos gobernar al socio de Bildu. Es decir, si en Castilla-La Mancha el socio de Bildu es el primer partido, pero hay una mayoría entre Vox y PP, dice, no, entonces no gobernamos. Bueno, pues no votéis a esa gente. No hay que votar a esa gente que está dispuesta a gobernar al socio de Bildu. Hay que votar a los que de verdad ofrecen una alternativa, a los que si les votas dices, sé lo que he votado, el voto es seguro, lo otro no es seguro, porque cambian de lunes a viernes, cambian de Murcia a Aragón, cambia de la señora Ayuso al señor Feijóo, y aquí es un guirigay insoportable. Entonces yo estoy esperando al día 29 y estoy asustado, porque digo, a ver ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Y de qué hablamos? Porque, bueno, en fin. Bueno, me estaba quejando, pero de verdad hay esperanza. Yo veo esta plaza, os veo a todos vosotros y tengo que decir que solo puedo sentir gratitud porque nos dais muchísima fuerza para seguir recorriendo España y para no tirar la toalla y no arrojar ni una sola bandera al suelo. Con vosotros hemos logrado algo importantísimo, que es abrir todos los debates prohibidos. Aquí no se podía hablar de nada hasta que llegó Vox. Ya lo tenían todo cocinado, las reglas del juego determinadas, y te salías de un lado, xenófobo, te salías por el otro, facha, por el otro, homófobo, por el otro, machista. Oye, había un árbitro en cada esquina y aquí no se podía decir nada. Ha llegado Vox y ha dicho, pues nosotros lo decimos todo. ¿Y qué ha pasado? Tercera fuerza política del país y muy pronto la primera. Y cada vez más españoles que se sienten representados. Porque hablamos de todo, todos los debates se abren y porque decimos lo que le pasa a la gente corriente, decimos simplemente la verdad, no lo que salen en los titulares de los periódicos que ya no lee nadie. Y la verdad es que eso es un orgullo, no para nosotros, yo creo que para todos vosotros, que lo hemos hecho juntos. Y luego lo del relevo, la alternativa. Cambiarlo todo. Aquí hay que derogar todo lo que ha hecho el Partido Socialista. Aquí no puede volver a pasar lo de ese PP con mayoría absoluta que llegó sacando pecho, que iba a hacer... Y no hizo nada. No hizo nada. No, solo la economía es lo urgente. Bueno, pues subieron los impuestos. Es que ni en eso. Fueron allí y ya no eran ni políticos. Eran contables, oficinistas que se ponen allí, números, para arriba, para abajo, el debe, el haber. Y claro, y solo economía. Pues va Montoro y sube los impuestos más que los comunistas. Es que ni eso. Eso no puede volver a ocurrir. Aquí, si se echa de nuevo a los socialistas, que es para lo que estamos nosotros, hay que cambiarlo todo. Pero cuando decimos cambiarlo todo no es ir a derribar, no, es a reconstruir.
es a levantar las cruces que han derribado, es a restaurar la concordia que han destruido, es a recuperar la nación que han permitido que se divida, es a hacer cosas grandes, es a recuperar las libertades que han sido pisoteadas en el orden moral, en el orden económico, en el orden educativo, en el orden político. Estamos para eso. Y estamos sobre todo para decir que no vamos a permitir que nos conviertan en esclavos o en súbditos en nuestra propia tierra. Porque los españoles queremos ser dueños de la educación de nuestros hijos, dueños de nuestra casa, dueños de nuestra patria, dueños de nuestra libertad y dueños de nuestro futuro. Y lo vamos a conseguir. Muchas gracias a todos y adelante, españoles de Chinchón. ¡Viva España! Muchas gracias.